Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Y esta vez, después de creo que mucho tiempo, no vamos a hablar de nosotras las mujeres. Yo sé que siempre saco temas de las mujeres y que las mujeres por aquí y las mujeres por allá. Hoy vamos a hablar de los hombres, de sus esposos, de sus novios, de sus papás. Así que pongan mucha atención en este tema que es la testosterona. Y para eso, ahorita les voy a enseñar a mi gran invitado. Así que bienvenidos a un episodio más de No Eres Tú, Son Tus Hormonas, el podcast. Quiero presentarles a un doctor que conozco desde hace muchos años y creo que ahorita se me dio la oportunidad tan grande de poderlo invitar y de tenerlo en este espacio. Y créanme, me lo van a agradecer. Así que, bienvenido. Muchas gracias, Gladys. Encantado de estar aquí. Ya había oído hablar mucho de ti y de todos los trabajos que haces y todos los beneficios que están recibiendo tus pacientes, mujeres, y que ojalá y en la misma proporción se den los hombres, porque al final es un tema de pareja. Y los hombres también tienen hormonas, que a veces se nos olvida y solo nos enfocamos en la deficiencia o en la menopausia, en la perimenopausia, pero al final ustedes también tienen hormonas y yo siempre a las mujeres les explico que la testosterona es como de happiness hormone, es la hormona de la felicidad, nos da fuerza mental, fuerza sexual, fuerza muscular, cognitiva e incluso nos ayuda a prevenir enfermedades metabólicas o cardiometabólicas. Claro, fíjate que así como lo dices tú y comenzamos la plática, de mis primeras pláticas era en cursos de disfunción eréctil, en donde mi plática se llamaba Las hormonas también importan. Ah, mira. Y básicamente es lo que tú estás diciendo. No es una sorpresa. Lo que ocurre en la mujer, todo lo que acabas de mencionar, ocurre en el hombre. Shores, que es un investigador que en 2006 fue de los primeros en publicar que hombres con deficiencia de testosterona aumentan un 15% el índice de mortalidad a 10 años. Esto fue un estudio hecho en veteranos y fue la campanada en donde los urólogos y que nos dedicamos al área de andrología nos empezamos a preocupar. Pero es increíble que al día de hoy el 66% de los hombres que llevan al servicio de urgencias con fractura de pelvis o de cadera tienen low testosterone. 66%. Eso quiere decir que no estamos haciendo una buena medicina global. Y esto lo tenemos que cambiar. Entonces, yo ampliaría el título de mi plática inicial en las hormonas también importan, pero no nada más para la sexualidad. Importan para la vida, importan para la sobrevida, importan para la calidad de vida. Exacto. Al final, mira, yo creo que ahorita hay como una fuerza que ha agarrado el anti-envejecimiento. Y es algo que yo a veces trato como de decir, a ver, no somos eternos, pero al menos si vamos a vivir una larga vida, que la vivamos bien o que tengamos una calidad de vida bien. Porque al final no es lo mismo llegar a los 85 años, 90 años con bastón y con pañal que llegar a que tú te puedas parar solo y puedas ir al baño solo. Entonces, considero que la testosterona en el hombre, que a ver, es muy poca la población de doctores que revisan la testosterona en el hombre o que la ven en niveles óptimos, porque a veces sí la vemos en el laboratorio y dicen, pues tienes 250, estás dentro del rango, ¿no? Pero el hombre sigue cansado y a lo mejor y dice, bueno, ya no tengo una buena memoria, o ya, pues sí, veo a mi esposo y pues como que sí, pues como que no, y lo achacamos al estrés, a los hijos, al igual que nosotras las mujeres. Claro. Yo creo que lo primero que deberíamos de educar, no nada más a la población en general, a los doctores, es en que los niveles de los laboratorios en todo el mundo no deberían de existir, porque no estamos tratando números. Pero lo peor de todo es que hasta los médicos creen que se lee como las cifras del colesterol o de la glucosa. Y nosotros realmente tenemos un problema
grave de no tratar pacientes con deficiencia de testosterona o, en tu caso, a las mujeres. Sí. Porque, para empezar, no nos hemos puesto de acuerdo en qué es lo normal y qué no es lo normal. Un poquito retomando lo que decías, por ahí hay un libro que se titula Normal is not optimal. Sí, sí. Autor me parece que es Rousseau o algo por el estilo. Habla de niveles de entre 800 y 1200 de testosterona. Sí. Como para que el hombre esté en lo óptimo. Sí. Y tú revisas las guías clínicas y, por ejemplo, la Asociación Americana de Urología habla de 300 nanogramos. Y oh, sorpresa, de repente ves que tiene un paciente 320 o 350, pero cuando tú calculas la testosterona biodisponible, y ahorita platico un poco para los que no son médicos, ¿qué es? Les falta testosterona, está bajo el nivel de testosterona biodisponible. Entonces, para los que no son médicos, imagínense que la testosterona es pólvora y hay una parte de pólvora irremediablemente mojada y hay una parte de pólvora seca. Obviamente, la biológica activa va a ser la pólvora seca. Los hombres y las mujeres tenemos una proteína que se llama globulina fijadora de hormona sexual, que en mi ejemplo, imagínense que es como meterlo a tinacos con agua y ahí está la testosterona, que puede estar en niveles normales, pero a la hora que medimos la testosterona libre y la unida a una proteína que se llama albúmina, que son muy fáciles de liberar, que sería el ejemplo de la pólvora seca, pues les falta. Globalmente, de acuerdo a las guías clínicas, el hombre que tiene menos de 300 de testosterona total o menos de 150 nanogramos de testosterona biodisponible están por debajo de lo normal. Entonces, a veces tengo inclusive amigos de otras especialidades, inclusive ortopedistas, que me dicen, oye, ¿por qué le vas a dar testosterona a mi papá si ve cómo está en el laboratorio? Entonces, bueno, si a nivel médico no hemos comprendido eso, tenemos que empezar a reeducar y a entrar en una sana, no discusión ni revolución, como lo decíamos afuera del aire, sino en una comunión. Exacto. Con los demás especialistas, porque tengo que reconocer que si bien yo soy un doctor muy apegado a las guías clínicas de la Sociedad Americana de Urología, me ha tocado ver gente que, estando todavía en números normales, deciden tomar una terapia con testosterona sin evidenciar esa deficiencia y se empiezan a mejorar en relación a la masa muscular, el porcentaje de grasa, todo lo que platicábamos, que globalmente es síndrome metabólico, menos resistencia a la insulina, la hemoglobina glucosilada baja, en fin, todo está conectado con todo. No nada más es la situación sexual, es nuestro termómetro. Entonces, si buscan en los periódicos, en un proyecto de investigación que tuve en Boston con el doctor Morgenthaler de la Universidad de Harvard, hasta pagábamos anuncios en los periódicos hablando de que el hombre que tiene deficiencia de testosterona tiene orgasmos menos sensibles, de poca calidad, menos volumen seminal, obviamente disfunción eréctil, disminución de todo lo que viene siendo lo sexual, el deseo, etc. Entonces, sí es nuestra como aguja, nos mueve la aguja, pero hay atrás, podemos hablar horas y horas de todo lo que hace la testosterona. No, y la verdad es que, a ver, o sea, eso que tú mencionas de la medición correcta de la testosterona, porque estamos hablando de cómo real se debe de medir la testosterona. O sea, si tú metes una testosterona total, yo como les digo, a ver, vas a ver lo que a lo mejor está afuera de tu cuerpo, o sea, está como que en general. Pero si ya estás viendo una biodisponible, que es lo que está disponible en tu célula para usarse, y la libre, que es la que se va a transformar en esta biodisponible, estás como que ya sabes exactamente cuánto está
actuando. Y hasta a veces les digo, a ver, agarren la lógica. Entre menos testosterona, más globulinas, ¿no? Porque al final estas globulinas, el cuerpo dice, estoy carente, aumenten los carritos que me van a transportar esa testosterona dentro de mi célula y el cuerpo sobreproduce, ¿no? Entonces, es como les digo, a ver, el cuerpo es magia y sabe cómo actuar y te manda señales que a veces, pues como que no las queremos ver. Pero me ha tocado que a veces el hombre tiene esta baja y ¿qué pasa? Acaba en el psiquiatra. Claro. Me preguntaban en una presentación hace 8 días que qué opinaba tanto del aspecto cognitivo como del aspecto del estado de ánimo. Y les decía, yo creo que cualquier neurólogo tiene la obligación de saber y aprender a medir las hormonas y cualquier psiquiatra, Sí. porque están en la ventanilla equivocada muchas veces. Sí. O si no, sí, puedo tener depresión, puedo tener un poco de ansiedad, pero va a ser un factor adicional que me va a ayudar a salir de este bache. Sí. Es decir, puedo tener genuinamente depresión, pero si tengo testosterona baja, Sí. ¿sí? Hoy en día sabemos que la mayoría de las clínicas de Alzheimer recomiendan mantener niveles adecuados de hormonas. Claro, 100%. En la mujer, vaya, el deterioro cognitivo es una de las cosas más fuertes en relación a la deficiencia de estrógeno y testosterona. Como digo a la mujer, ya cuando empiezas con el qué te iba a decir, ahí ya, o sea, ya de verdad tu parte, tu neurona ya le hace falta un poquito de estrógeno. O sea, es bien importante. O sea, las hormonas, mira, mi podcast por eso se llama así. Y la realidad es que la hormona te controla, te domina, te hace buena onda, te hace mala onda, porque te mueve para todo, para todos lados. Lo más positivo en mi curso de endocrinología de pregrado es cuando llegó mi maestro y dijo, doctores, grábense esto, el mundo se rige por las hormonas. Pues sí. Y es muy cierto. Pues sí. Y fíjate, caes en un círculo vicioso o virtuoso. Obviamente, si caes en una terapia con testosterona o en una terapia adecuada de las que tú llevas, reviertes ese círculo vicioso. Pero repasando un poquito, fíjate, cuando el hombre tiene deficiencia de testosterona, pues pierde masa muscular, aumenta el tejido adiposo. ¿Dónde están los factores de crecimiento tumoral? En la grasa visceral. ¿Dónde está la resistencia en la insulina? Sí, en la grasa visceral. Y lo mismo ocurre con factores inflamatorios, en fin. Y de ahí, entonces, ya tienes resistencia a la insulina, empiezas con un tema metabólico, caes en el síndrome metabólico de tanto que has hablado y seguramente toda tu audiencia domina en esto, pero nos olvidamos de todo lo demás. Claro. Fíjate, el crecimiento prostático tiene que ver con factores de irrigación a nivel pélvico. Entonces, alguien se ha demostrado que tiene síndrome metabólico, tiene más predisposición de hiperplasia prostática, es decir, de que le crezca la próstata. Y entonces le dan un medicamento para achicar la próstata que bloquea, la finasteride o dutasteride, que bloquean la dehidrotestosterona por la vía de la 5-alfa reductasa. Y entonces ya me bloquearon una hormona, ya su fisiología de la eyaculación no va a ser buena. Nada, no tiene ni erecciones. Va a disminuir el deseo sexual en un 30%. Wow. ¿Sí? Entonces sí, disminuye el volumen prostático en próstatas de más de 60 gramos, hasta un 30%, sí. Me encanta dárselo a alguien que tiene 85 años, que está anticoagulado, que es cardiópata y que no quieres operar. Pero para prevención estamos cayendo en ciertos baches que no están llevando a este círculo virtuoso del cual creo que tenemos que ver. Un poquito hablando de lo que es la sobrevida. En este estudio de veteranos que hizo Shores en 2006, puso a todos los veteranos que tenían deficiencia de testosterona mayor de 50 años y se dio cuenta que a 10 años el 20% fue la mortalidad. Del grupo que tenía testosterona baja, 34.9. Wow. Índice de mortalidad. Y uno diría, oye, ¿no estás exagerando?
Y te vas a los libros y ves que el 66% de la gente que llega al servicio de urgencias tiene fractura de cadera por testosterona baja como un cofactor. O te vas a ver hemoglobinas glucosiladas en grupos de pacientes que tienen testosterona baja y es mayor, ¿no? Y sí es un tema, porque mira, por ejemplo, yo los pacientes que tengo con síndrome metabólico tienen deficiencia de testosterona, pero también la misma deficiencia de testosterona alimenta ese síndrome metabólico. O sea, la misma obesidad, la misma glucosa elevada, te va a bajar la testosterona y se hace un círculo vicioso continuamente con estos pacientes. Y la verdad es que yo sí, pacientes con diabetes, que los he controlado bastante bien, les doy testosterona y no sabes qué bien les da. Hay millones de estudios en relación a eso, ¿no? Ahora, ¿qué has oído tú de la testosterona? ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la mala? Ay, mira, yo creo que el tema hormonal en México sigue siendo un tabú bien grande. O sea, la amplia gama de la terapia de reemplazo hormonal es muy grande. Al menos, mujer, a mí, en lo personal, no me gusta nada que tenga que ver oral. Me da pánico el riesgo que pueden llegar a tener las pacientes de alguna trombosis, porque el estrógeno oral, lamentablemente, cuando envejecemos somos mayores predispuestas a tener enfermedades trombóticas. Y con orales, pues peor. En la testosterona en el hombre tenemos muy buena gama en la farmacia. La verdad. O sea, siento que aquí, y yo siempre les he dicho, ¿cuál es la mejor terapia de reemplazo hormonal para el paciente? La que no te va a aumentar riesgos y la que se adecue a tu estilo de vida. En pacientes míos, por ejemplo, a veces son muy peluditos. Entonces el OT gel, que es el que tenemos en farmacia, que es el gel, pues no crees que lo absorben mucho, que digamos, por la cantidad de pelo, que a veces yo hasta les digo, rasúrense un poquito. Tenemos también la hormona bioidéntica, que hay mucha gente que pues el compounding no es tan fan, pero pues hay hombres que les va excelente también con eso, y las inyectadas, que tenemos, bueno, Nevido y Sostenón, ¿no? Y yo considero que ahí también va a depender mucho de cada paciente. O sea, hay pacientes que se lo ponen una vez al mes, otros cada 2 meses, y la han llegado a mantener bastante bien. Yo por lo general uso más gel. Siento que es un poco más dosificable y también algo que yo debo de cuidar con los pacientes, los hombres sobre todo, que es algo que sí les digo y los voy conociendo, es que la testosterona se puede aromatizar. Entonces, hay que descuidarles mucho esa parte. Paciente que tiene síndrome metabólico tiende a aromatizar por el exceso de grasa. Entonces, ahí también es, o sea, les digo, a ver, no nada más es ya me pongo mi boost y me voy a sentir bomba. No, alimentación, ejercicio, porque esa grasa tiene que bajar porque al rato, pues también sí tenemos otros problemas. Sí, exacto. Ginecomastia, en fin. Exacto. ¿No? ¿A ti cuál te gusta más? Pues mira, yo tiendo a usar preparados de acuerdo a las guías clínicas de la Asociación Americana de Urología. Aunque hay ya preparados modernos que no tienen metabolismo hepático por el riesgo de hepatoma, no quiero que en 10 años llegue a decirme la farmacéutica que siempre dice mi mamá que no. Entonces, yo uso cremas para los no muy velludos, la misma preparación, inyectados, y algo muy curioso, yo los hago pasar por todos. Es decir, por ejemplo, si tengo un hombre que tiene ciertos riesgos, por ejemplo, alguna enfermedad protrombótica, yo prefiero tenerlos con cremas. 100%. Porque al día de mañana yo puedo suspenderle en 24 horas. ¿Ok? Si veo que van bien, igual se pueden quedar ahí. O a veces les digo, oye, ¿no quieres probar esto inyectado de 3 meses? O de cada 3 semanas, que puede ser primotestón, que es enantato de testosterona, o el componente mixto de sostenón. Y algunos se van quedando ahí. Sí. Y curiosamente, y es la práctica que me sorprendió, ¿sí? Yo era anti-pellets, ¿ok? Y eran anti-pellets porque en realidad aquí en México son preparados como un dermatólogo manda a preparar, es decir, sí, como compounding. Sí, exactamente. Que, bueno, pues uno no puede tener la certeza de, oye, te pongo tal lote o te pongo tal hecho en tal, la caducidad viene de tal laboratorio. Y empecé a probar
Testopel. Si tú revisas las guías clínicas de la American Urological Association, el pellet es uno de los componentes más usados en Estados Unidos. La marca es Testopel. He probado eso en pacientes que logran importar Testopel. Y sobre todo los jóvenes que trato que tienen síndrome de Klinefelter, por ejemplo, que tienen el síndrome de Klinefelter cromosómicamente son, el hombre es XY, ellos son XXY. Y eso puede alterar muchas cosas. Yo los conozco porque quieren tener familia, claro, y hacemos microdisecciones testiculares y hemos logrado encontrar espermas. Muy interesantes. Entonces ya en ese tengo por ahí algunas publicaciones exitosas. El grupo de Cornell fueron los primeros que empezaron a hacer microdisecciones. Pero ¿qué pasa después de las microdisecciones o antes de las microdisecciones? Tú ya notaste que la testosterona anda en los 200. Entonces un chavo que no tenía ni barba, que venía con un síndrome metabólico, le das testosterona y ellos prueban de todas. Yo les pido que prueben porque van a vivir con la testosterona. Claro, sí. Y algunos se quedan con cremas, pero la mayoría se están quedando con pellets. Fíjate que, a ver, el pellet en México es durísimo, y es un tabú, híjole, bastante fuerte. Yo te puedo decir ampliamente y públicamente, cada que la gente me pregunta a mí qué opino de los pellets, yo siempre les digo, a ver, primero es para quién, para qué y cómo le va. ¿Y cuál? Exacto, también, ¿y cuál? Pero a ver, está la controversia de que no, que le fue súper mal, por ejemplo, en mujer que hizo una hiperplasia endometrial, y tienes la otra señora que te dice, me devolvió la vida. Yo cuando vienen las pacientes conmigo y me dicen, yo me pongo mi pellet cada 7 meses con tal ginecólogo, que la mayoría son ginecólogos los que ponen pellets, siempre les digo, ¿cómo te sientes? Radiante, perfecta, quédate con tu pellet. O sea, evidencia habla. Si tú no tienes ninguna contraindicación, todo, estás perfecta, tu endometrio, o si no tienes matriz, pues mejor, ¿verdad? O sea, todo va bien, quédate con tu pellet, ¿sabes? Y hay otras que sí vienen con muy mala experiencia. Sí. Pero al final volvemos a lo mismo. No puedes generalizar un tratamiento y decir que es malo. ¿Malo para quién? Exacto. Entonces, vaya, la realidad es que yo creo, y tú lo sabes, a ver, la medicina avanza más rápido que el iPhone. Y eso que el iPhone avanza cada año, déjenme decirles. Pero no te puedes quedar en lo que hace 5 años, hace 10 años decía una guía. Sí. Porque esto va, pero en pico. Es como, vamos a entrar en un tema muy padre, que es el miedo más grande de cualquier mujer u hombre, el cáncer. ¿No? El cáncer de próstata. Tabú, hormona igual a cáncer. Porque eso es lo que hace 10 años, 20 años salió. Sí. Entonces, hoy, ¿qué nos dicen las guías? Sí, yo les digo a mis pacientes que si algún médico o conocido les habla de cáncer en próstata o el riesgo, porque yo los estoy tratando de testosterona, que les sugiero que se vayan a leer los últimos bibliografías y todo esto, porque el cáncer de próstata asociado a testosterona empezó hace 20 años como peligroso. Uh-huh. Después de 10 años empezamos a aceptarlo, como que no había tanta relación. Y ahorita voy a poner un ejemplo que habla mucho el doctor Morgenthaler. Hoy es un factor protector, o sea, repito, protector para el cáncer de próstata. Y el que más ha estudiado esto es el doctor Morgenthaler de la Universidad de Harvard, un amigo mío que también es andrólogo, Luis Reyes, muy, muy buen andrólogo en el sur de la ciudad, fue colaborador de su libro. Y se los recomiendo, se llama Testosterone for Life. Y él empezó a decir, a ver, señores, yo llevo 15 años yendo a sus cursos y los primeros cursos decía, a ver, aquí viene la incidencia de cáncer subiendo con la edad y aquí viene bajando la testosterona. Uh-huh. ¿Dónde está la relación en que tu testosterona va bajando y el cáncer de próstata con la edad va subiendo? Dicho sea de paso, el hombre después de los 40 años pierde 1 a 2% de testosterona por año. Yo tengo 55, quiere decir que por lo menos estoy entre un 15 a 30% menos de testosterona. Y lo ves en el vello,
Que aquí se les empieza a adelgazar. Yo era como changuito aquí, ¿sí? Y dices, algo está pasando en mi cuerpo. Sí. ¿Sí? Yo les digo a mis pacientes de broma, no te sientas mal. Yo veo un camión de gansitos y engordo, ¿no? Tengo que hacer el triple de ejercicio para que no ocurra eso. Entonces, a ver, si nosotros empezamos aceptando que nuestra testosterona no va a estar mejor, va a ir bajando, en algún momento vamos a necesitar, de la misma manera que tú tratas a tus pacientes. Y como yo me quedo perplejo, y es cierto, las mujeres que se empiezan a infectar, por ejemplo, de vías urinarias, es a partir de los 35 años. Y dices, bueno, todavía tienes sus ciclos menstruales. Sí, pero a lo mejor lo que tú estás diciendo que eres como experta, me han preguntado, oye, ¿pones tu testosterona en mujeres? Le digo, no, hombre, a mí me habla una mujer que está sangrando y me mareo, no sé qué hacer. ¿No? Para eso están ustedes. Y entender el endometrio y entender todas esas cosas. Sin duda alguna hay muy buenos ginecólogos que manejan bien esto, pero creo que la cereza del pastel está aquí, contigo. Mira, la verdad es que yo las llevo con muchos ginecólogos. O sea, yo creo que de los médicos que más conozco en toda la Ciudad de México son ginecólogos. Qué bien. Y oncólogos, porque te digo que lamentablemente pues sí veo mucho el tema de cáncer de mama. Fíjate que ahorita en uno de los diplomados que estoy tomando en menopausia, en el tema que tú estás diciendo en el hombre de la protección, salió un artículo muy padre donde habla de que el cáncer, o sea, se dieron cuenta que tanto en el cáncer hepático como en el cáncer de colon, el estrógeno tiene un papel muy importante, pero protector. Las mujeres que tenían cáncer de hígado o cáncer de colon que usaban terapia de reemplazo hormonal era menos agresivo o incluso no tenían recaídas que en las mujeres que nunca usaron una terapia de reemplazo hormonal. O sea, cada vez más ha avanzado el tema también de que el estrógeno no causa cáncer. El cáncer se nutre de estrógeno, lamentablemente, pero ya no es algo, o sea, igual fue hace 20 años, hace 10 años otra cosa y ahorita ya es, vaya, otro. Entonces, yo considero que al final tenemos que actualizarnos porque tenemos gente y vidas en nuestras manos y sobre todo calidad de vida. Sí. Y tanto en toda tu área, que a mí me encanta que de verdad haya médicos dedicados a los hombres y no solamente hablando en la parte reproductiva o en la parte urológica que antiguamente se conocía, ¿no? Porque urólogo era igual a próstata. Sí. La verdad. Y ahorita el hecho de que haya andrólogos, especialistas en la parte de hormonas, o sea, te juro, porque a ver, mis pacientes me dicen, es que, ¿a dónde lo llevo? ¿Con quién? Porque de verdad, luego el hombre está así, o sea, deprimido, apachurrado, gordo, no piensa. Y a ver, y aquí no somos gordofóbicos, pero la realidad es que sí engordan. Claro. O sea. No, bueno, lo mismo que pasa en las mujeres pasa en el hombre. Sí. Oye, yo sigo haciendo el mismo ejercicio y cada vez tengo más lonjita y cada vez. Sí. Y pues sí, porque cambiamos. Y hoy nos estamos reinventando. Me encantó lo que dijiste de vamos creciendo. Y siempre le digo a mis pacientes, oye, no cuando te pedían de 18 años o 15, que acompañaras a tu tío Juanito, que tiene 68 años, y en automático te llegaba la imagen de bombín, bastón y sombrero, y polainas. Sí. Y ahora te llegan todos fashion del gym. ¿Qué tal? Viendo cómo hacen por su físico con sus biotest de cuánto tienen de grasa y todo. Entonces sí, nos estamos reinventando y esto es parte de lo que queremos expresarle a la comunidad. Sí. Las hormonas no son malas, las hormonas protegen, las hormonas mejoran calidad de vida, las hormonas no vienen del infierno ni del diablo, ¿sí? Ni nadie nos quiere hacer mal por ofrecer. Pero tenemos que tener mucha responsabilidad. Así es. Uno, en educar, en tener firmes todos los conceptos y expresarlos al paciente para que lo entienda. Sí. Y que si tiene un oncogen y yo le doy testosterona, a lo mejor le va a dar cáncer de próstata, pero no va a ser por la testosterona. Hoy en día, inclusive, estamos terminando trabajos que están entendiendo que
la gente que tiene terapia con testosterona tiene menos riesgo de un cáncer agresivo, de alto grado. Lo hemos visto en gemelos idénticos, en gemelos que le llamamos en medicina homocigotos, gemelos idénticos que al que no le dieron testosterona le dio un cáncer más agresivo. Claro. Y al otro, aparte de que lo cacharon más rápido porque le subió el antígeno. Hoy en día, al menos yo, pero todos deberíamos, todos los urólogos, de pedir antígeno prostático y testosterona. Porque si tú tienes una deficiencia de testosterona, es probable que tu antígeno prostático esté falsamente bajo. Sí. Entonces Exacto. no me subió y entonces nadie se dio cuenta de que subió el antígeno. Y esas células son más agresivas porque estas células, que son admirables desde el punto de vista fisiopatológico, aprenden a fabricar sus propios andrógenos. Sí. Entonces se vuelven andrógeno independiente. Y aunque tú suprimas la testosterona en la terapia, les hacen los mandados porque ya aprendieron Exacto. a producir. Hay una terapia, no sé si tengamos tiempo, pero hay Sí. una terapia impresionante, lo pueden buscar. Se llama terapia bipolar en cáncer de próstata metastásico, comandado por Harvard, por el doctor Morgenthaler. Y entonces ya tienes un paciente que no está respondiendo a nada ya responde. Y está lleno de metástasis. Y el doctor Morgenthaler empezó con un doctor que le pidió que le diera testosterona. Y le empezó a dar bolos altísimos de testosterona. Y de repente suprimió la testosterona. Entonces, las células empezaron a descontrolar Sí. de una manera que dice, bueno, ok, ya tengo testosterona, dejo de producir mis propios andrógenos. Y entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, ellos cambian y de repente las agarras en curva, dejan de producir su testosterona. Lo que pasa con nosotros cuando decidimos dar, nuestros testículos dejan de producir testosterona. Eso sí hay tiempo, luego se los explico. Y entonces estas células malignas dejan de producir sus propios andrógenos porque ya están en el paraíso. Órale. Y de repente les bloquea la testosterona otra vez. Sí. Y entonces agarran en curva, Y se fueron a conocer Shanghái porque no conocían China y se empiezan a morir esas células. Y eso se traduce en una mejor sobrevida y una calidad de vida. Está súper interesante eso. Entonces, si estamos, o sea, está en la bibliografía, busquen terapia bipolar en cáncer de próstata metastásico. Entonces, vienen cosas bien interesantes. O sea, yo creo que entender que los hombres, que eso es otra cosa, ¿sí? Si yo voy a empezar una terapia, siempre les digo, es muy probable que tus testículos se vayan a hacer más chiquitos. ¿Por qué? Porque inactivas la producción de tus testosterona. ¿Tú sabes cuál es la concentración de testosterona en un testículo? No. Promedio, 10,000. Wow. O sea, 10 veces más de lo que circula. Entonces yo meto a 1,000 a un paciente, los testículos dicen, no conozco Shanghái, voy a ver cómo está Shanghái, dejan de producir y entonces esas células empiezan a atrofiar. No, eso sí sé, porque siempre les digo, a ver, se te pueden subir un poquito, cambian de tamaño, pero no es que esté mal, es que pues... No, bueno, a ver, todo tiene su precio. El testículo se vuelve flojo. No quiero hablar del pelo y de otras cosas, pero a ver, son unas por otras muchas 100%. veces. Y si hablamos de sobrevida, como dice el chiste, ya de sexo ni hablamos, ¿no? O sea, es un tema que hay que entender, ¿no? Mira, la verdad es que yo creo que hoy ya tenemos y contamos con mucha información. Bueno, también ya están 20,000 medios y cada vez la gente escucha más cosas. Pero sí es importante y es algo que siempre me gusta dejar muy en claro, es de que sí acudan con médicos que están más actualizados, que te van a poner todo el panorama y te van a decir, a ver, esto puede pasar, esto es el beneficio que vas a tener y vamos a ver cómo responde tu cuerpo, porque al final cada cuerpo va a responder de diferente forma. Claro. ¿No? Y va a depender también mucho de, pues, si haces más ejercicio, porque eso va a mejorar también los niveles naturalmente. O sea, en fin, siento que son muchas cosas. ¿Algo más que quieras agregar? Porque ya se nos acabó el tiempo. No, bueno, muchas gracias a ti, Gladys, a la audiencia. Encantado de la vida de seguir platicando, porque es un tema apasionante. Es un tema que va a ir cambiando. Van a haber conceptos muy, muy interesantes a futuro. O sea, creo que esto es la antesala de la
Además, salud sexual de la pareja. Así es, que ya luego nos vamos a... Deberíamos de armar un episodio de eso, que estaría muy bueno. Cuando quieras. La encantado. verdad. Entonces, oye, mil gracias. Encantado. De verdad, mil gracias. Y los leo en los comentarios. Voy a dejarle los datos del doctor, porque yo sé que me van a preguntar bastante. Y nos vemos la próxima semana en otro episodio. Bye. Bye.